Bendiciones, te saluda Pastor Roberto Carlos Paredes, ya en esta semana en nuestro devocional de nuestra iglesia Centro Cristiano Sion. Verdaderamente qué bendición la que tuvimos el día de ayer en nuestro servicio, en la cual verdaderamente Dios nos está visitando a través de la presencia hermosa de su Espíritu Santo cada vez más, fortaleciéndonos, consolándonos y sobre todo quitando el temor que durante todo este tiempo quiso venir y podernos aprisionar y mantenernos con temor. Pero verdaderamente que cuando la presencia, la unción de su Espíritu logra llegar a su templo, a su casa, no hay preocupación que pueda resistir la presencia del Señor. Y sobre todo cuando estamos reunidos como un solo cuerpo, como eclesía, y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, donde la presencia de Dios juntamente con sus hijos es muy importante, sobre todo porque estuvimos orando el día de ayer por todo lo que está pasando en las naciones de la tierra, sobre todo lo que está sucediendo, la invasión de Rusia con Ucrania. Sabemos de que hay pueblo de Dios tanto en Rusia como en Ucrania y debemos orar por nuestros hermanos. Y gracias a Dios que tenemos el privilegio, usted y yo, de poder venir a la casa del Señor y continuar adelante, continuar perseverando, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. En esta semana Dios me da el privilegio y la oportunidad de poder llegar a través de este hermoso devocional a su casa, a su trabajo, donde quiera que usted lo ve, ya sea en su tableta, en su teléfono, y compártalo con alguien que sabemos de que va a ser de mucha bendición. Quiero compartirle toda esta semana acerca de los diferentes nombres de Dios. Y es algo que nosotros como hijos de Dios debemos de entender que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y cuando Dios empezó a tratar con sus siervos desde el tiempo, desde Génesis, vemos de cómo Dios, Él se empezó a manifestar. En otras palabras, se empezó a revelarse. Dios es un Dios que se revela, un Dios que se manifiesta. No es un Dios de historia. No es un Dios de letra negra o letra roja, no. Dios es un Dios vivo y se manifiesta, se revela, sobre todo progresivamente. Y creo que en los tiempos que estamos viviendo, Dios quiere manifestarse, Dios quiere revelarse a tu espíritu de la manera como Él es. Me gustaría tocar en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 8, y encontramos esta escenografía en la cual Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac. Y vemos, mire lo que dice en el versículo 8 de la Escritura, dice de esta manera, dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Vemos que dentro de las cualidades de la persona de Jehová, de nuestro Dios, encontramos que Él es un Dios revelador, en la cual Él revela los caminos que Él tiene para que usted y yo caminemos seguramente. Vemos que Él es un Dios eterno, Él no cambia. Pase lo que pase acá en la tierra, Él no va a cambiar porque Él es eterno. Él es un Dios lleno de misericordia. Él es un Dios lleno de gracia y sobre todo es un Dios lleno de mucho amor. Creemos que es lo que Dios, la manera como Dios se estaba revelándole en este caso a Abraham. Dice que él por lo menos tenía unos 120 años cuando Dios le pide a Abraham que sacrificase a su hijo Isaac. Recordemos que Abraham había ya tenido un tiempo, se cree que ya habían pasado 50 años, en la cual del momento en que Abraham sale de la tierra, en la cual Dios le dice, sal de la casa de tu parentela, y Abraham empieza a caminar prácticamente por la fe, donde Dios le había mostrado. Así que Abraham caminaba en un caminar de fe. ¿Fe en qué? En el pacto que Dios había hecho con él, en la cual iba a ser de bendición para las naciones de la tierra. En ese pacto, Abraham tenía que mirar ese pacto, esa palabra que Dios le había dado para poder caminar victorioso, para poder caminar en donde Dios le había mostrado. Y sabemos de que en ese momento Dios le pide y le dice que le sacrifique a Isaac. Pero sabe, lo más importante es que antes que
Abraham hiciera lo que hiciese, ya él empieza a declarar de que Dios iba a proveer para el holocausto, para el sacrificio. Y eso es muy importante, en la cual nosotros en nuestra iglesia, Centro Cristiano Sion, hemos entrado en una etapa donde estamos aprendiendo a cómo nosotros podemos confesar, declarar y decretar lo que Dios nos dice que declaremos y decretemos en el tiempo que estamos viviendo. Así que Abraham empieza a declarar y dice, Jehová va a proveer para el sacrificio. Y vemos ahí que prácticamente allí Abraham le va a presentar la ofrenda de su hijo Isaac. La ofrenda que Abraham estaba haciendo era una ofrenda de consagración. Él estaba consagrando lo que Isaac representaba para él. Y eso es muy importante porque allí encontramos en Génesis 22:8 el primer nombre que se le da a Jehová, o sea, se le revela, en la cual es Jehová Jireh, el Señor mi proveedor. Y esto es muy importante porque más en el tiempo que estamos viviendo, Dios va a proveer todo lo que usted y yo necesitamos, no solamente en la parte material, financiera, Él va a proveer todo lo que usted y yo necesitamos. Recordemos de que Abraham caminaba una vida de fe bajo ese pacto que Dios le había dado a él. El libro de Hebreos nos dice en el capítulo 13 que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. El mismo libro de Hebreos nos habla que el pacto que ahora nosotros, usted y yo tenemos, es un mejor pacto con mejores promesas. ¿En quién? En la persona de Jesús. A través de la persona de Jesús nosotros podemos estar seguros que todas nuestras necesidades serán suplidas en sus riquezas en Cristo Jesús. O sea, sabemos de que Dios es nuestro proveedor. Y usted dirá, pastor, pero estamos viviendo en tiempos difíciles. Por eso es de que usted debe de declarar, debe de confesar, debe de hablar la palabra y decir, el Señor es mi proveedor, Él es Jehová Jireh. Y algo que es muy importante es el tipo de ofrenda que Abraham estaba ofreciendo. Es una ofrenda de consagración. En estos tiempos, usted y yo debemos de consagrarnos, debemos de apartarnos. Yo sé que a veces eso es bien difícil, pero Dios quiere que su pueblo se aparte, que su pueblo se aleje. ¿Para qué? Para que nosotros experimentemos, no dependamos del patrón o de los programas, no, que nosotros aprendamos a tener esa relación personal con Él para que Él se revele como el Dios proveedor, Jehová Jireh. Y no me cabe duda que cuando usted y yo nos consagramos, dice el libro de Romanos, que nosotros debemos de presentarnos como sacrificio vivo, agradable delante del Señor. Eso indica que usted debe de presentarse al Señor. ¿Dónde usted se presenta? Se tiene que presentar en el templo. Las ofrendas se presentaban en el templo. Y por eso esta ofrenda de consagración es bien importante porque allí experimentó Abraham la provisión de Dios. Oh, aleluya. Siento la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que cuando usted y yo nos apartamos, nos consagramos, nos disponemos para el servicio de Dios, Dios va a suplir todo lo que a usted le preocupa, todo lo que usted quizás se encuentre en el afán tratando en sus fuerzas, queriendo hacer algo. Pero sabe que cuando usted sabe que usted tiene un Dios que le va a proveer todas sus necesidades, usted lo único que le va a quedar es agradecerle. Le va a quedar, lo único es alabarle. Lo único que usted le va a quedar es servirle porque Él es un Dios fiel. Bueno, empezamos esta semana hablando de los nombres de Dios, de cómo los nombres significan el carácter, la persona del Dios que usted y yo servimos. No es un Dios de historia, no, Él es un Dios vivo. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias te damos, Señor, porque a través de la persona de Jesús tenemos un nuevo pacto, el pacto, un mejor pacto con mejores promesas. Gracias porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre, así como tú proveíste a Abraham para ese sacrificio, para lo que iba a venir, Señor, era la sombra de lo que tú ibas a hacer en la cruz del Calvario. Te damos gracias porque sabemos que tú no nos dejarás
desamparados. Tú vas a proveer a tus hijos, a mis hermanos, ahí donde ellos están. Le vas a proveer todo lo que ellos necesitan, de acuerdo a tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro proveedor, Jehová Jireh. Lo espero el día de mañana. Que Dios te bendiga.